Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente domingo, porque en esta ocasión el video lo estamos subiendo este día. Y bienvenidos al video de esta semana. Y bueno, pues en esta ocasión traemos la sesión mensual correspondiente a nuestro curso que hemos estado llevando de la literatura de terror a través de la historia. En esta ocasión va a ser una sesión muy interesante, muy atractiva, porque ahora sí vamos a abordar un género literario que propiamente ya se inscribe dentro de la literatura de terror, a diferencia de los movimientos precursores que hemos estado viendo en las sesiones preliminares, y además es un género que personalmente me gusta mucho, y yo sé que a muchas personas también. Entonces, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a ver el gótico, la literatura gótica, el espíritu decadente. Y pues vamos a comenzar un poquito con la agenda, ya saben, para ver los temas que vamos a ir viendo. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de los orígenes, influencias, los movimientos que fueron precursores de la literatura gótica. Posteriormente vamos a ver cuáles son los elementos, es decir, cuáles son estas características, estos atributos que le dan su forma a la literatura gótica y pues las constantes, sus temáticas y demás. Vamos a ver cuáles son las variantes o los tipos o las formas que fue cobrando la literatura gótica y la sucesión. Es decir, quién toma la estafeta, qué tipo de movimiento literario la toma cuando el gótico ya entra en declive, y hablaremos un poquito pues de los motivos de su ocaso. Posteriormente hablaremos de exponentes y obras destacadas, donde pues yo les haré algunas recomendaciones muy personales, tanto de novelas como de relatos, que me gustan mucho y donde pueden ver constatado pues estas características de la literatura gótica. Y pues vamos a cerrar con las conclusiones, ¿vale? Entonces esa va a ser nuestra agenda para el día de hoy. Ya saben que si voy moviéndome es porque estoy viendo aquí la computadora y la cámara está aquí. Pero bueno, vamos a empezar con una cita como siempre lo hacemos. Una cita que le corresponde a un gran exponente de la literatura gótica alemana, y que bueno, también seguramente muchos de ustedes conozcan, que es Ernest Theodorus Amadeus Hoffmann, o mejor conocido siempre en las antologías como E.T.A. Hoffmann. Y bueno, esto proviene de una novela llamada Los opiniones del gato Moore sobre la vida, y dice: como todo aquel a quien se le evapora lo maravilloso en lo que cree, al hombre un terror profundo le agrada más que el esclarecimiento natural de lo que le parece un fantasma. No se conforma con este mundo. Bueno, este pensamiento es profundamente romántico, que también fue un movimiento donde militó E.T.A. Hoffmann, pero está muy emparentado con la literatura gótica y nos muestra la esencia de lo gótico. Es fundir, es reconocer esto natural, esto racional, esto normal, pero fundirlo de alguna manera con lo maravilloso, con lo sobrenatural, que es algo muy característico de la literatura gótica. Bueno, pues vamos a comenzar con los orígenes y las influencias del gótico. Esto es muy importante saberlo, hablando de antecedentes generales y de su consolidación. Antecedentes generales. Bueno, la literatura gótica tiene una particularidad, amigas y amigos, que todavía, aunque abordaré eso brevemente al final, todavía se pueden encontrar obras, todavía contemporáneas, me refiero al siglo XXI, que tienen cierta esencia gótica. En el siglo XX las pudimos encontrar en las postrimerías del siglo XIX. Sin embargo, entonces, todos estos movimientos, y los que fueron en ese momento del florecimiento, del auge del gótico, le dieron como un tenor muy particular dependiendo de la región donde se cultivó, del autor que esté escribiendo y de otros factores. Sin embargo, de manera general, sí podemos esclarecer algunos movimientos precursores que le dieron forma a la literatura gótica y que le heredaron ya varios de los elementos que son característicos de la literatura gótica, ¿vale? Entonces, aunque tiene mucha variación y aunque sigue reinventándose todavía, aunque no lo crean hasta estas fechas, el gótico, bueno, sí tiene unos antecedentes muy precisos, ¿vale? Y bueno, esos son la ilustración, el movimiento de la ilustración que floreció en Francia, el movimiento del romanticismo, sobre todo el romanticismo alemán, y el teatro isabelino, que fue cultivado mayormente en Inglaterra. Bueno, ¿qué es la ilustración? Ya saben que esto no es clase de historia, pero es importante para poder entender por qué se apuntala el gótico, con base en qué surge. Bueno, pues la ilustración, como saben, fue un movimiento surgido a mediados del siglo XVII, donde lo que está, este fue del siglo XVIII, la ilustración es de mediados, ahí me faltó un 1, del siglo XVIII. ¿Qué buscaba? La preeminencia de la técnica y la razón. No voy aquí a hacer una dilucidación muy larga, pero tenía como fundamento
abolir ciertas cuestiones como los privilegios que tenía el clero, como temas de la realeza, o sea, de los príncipes, de los reyes, ciertos abusos, y fundido esto con mucho descontento social, bueno, pues surge y exalta ya no a los linajes pues principescos de sangres, de reyes, a las monarquías, ni tampoco al poder irrestricto que tenía la iglesia, sino la razón, la ciencia, la técnica. No sé si recuerden que precisamente en la Ilustración fue cuando surgió este tema de la enciclopedia por Diderot, ¿no? Entonces ya se trata de darle mucha preeminencia al conocimiento, a lo lógico, a lo racional, un rechazo precisamente a la religión. Bueno, pues de aquí surgen estos grandes tratados de ateísmo y académico, aversión a la superstición y a las creencias antiguas, una instrumentalización de la vida cotidiana, insisto, que todo tenía que marchar sobre los engranes de la ciencia, de la técnica, del progreso, y un impulso a las instituciones y sistemas civiles. También aquí en la Ilustración, recuerden, está Jean-Jacques Rousseau, a quien le debemos el contrato social, que es esta obra magna, enorme, que todavía muchos de sus principios rigen a la mayoría de las naciones, por lo menos de Occidente, ¿vale? Entonces, primero está esta parte, esta Ilustración que preconiza la técnica, la ciencia, el conocimiento, lo racional, se levanta como un estandarte y rechaza de tajo, le corta la cabeza, literalmente, en caso de algunos gobernantes, pues le corta la cabeza, cercena, pues todo este pensamiento supersticioso previo, ¿no? Y heredado de los periodos previos. Bueno, también está el romanticismo que floreció más o menos también a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, el romanticismo, ese es un movimiento muy interesante, artístico de hecho, porque no solo fue literatura, fue pintura, fue escultura, música, literatura, por supuesto. Igual es un tema muy amplio. ¿Qué se puede decir en general? Aunque surge a mediados del siglo XVIII, realmente el romanticismo tiene un movimiento prerromántico que está fuertemente emparentado con el romanticismo como tal, y romanticismo tardío, y se siguió cultivando y floreció en diferentes partes con matices distintos. Entonces aquí sí es un tema muy profundo como para situarlo tajantemente. En esta fecha surge el romanticismo, pero bueno, insisto, también es del siglo XVIII. Hay una fuerte concepción del yo y de la subjetividad como un movimiento reaccionario contra lo que acabamos de ver de la Ilustración, de la técnica, de la razón, que socavaba, trataba de asfixiar todos estos impulsos naturales del hombre, estas pasiones, estas tendencias que lo sabemos al arte, al deleite, a la contemplación. Surge este movimiento romántico como una defensa de los individuos, en este caso cultivado por muchos artistas, sobre todo, o sea, como los intelectuales versus los artistas, para exaltar ya no la sociedad civil que quería el contrato social, ya no este estado perfecto, demócrata, las instituciones sociales, ya no, sino el individuo, proteger el yo, la subjetividad, ¿a través de qué? A través de las expresiones artísticas. Hay una exaltación de las fuerzas de la naturaleza y originarias. El romanticismo lo que tomó como parapeto fuerte para defenderse es la naturaleza. Estas escenas como esa que pueden ver aquí en la Ilustración, con naturaleza, con criaturas féricas, con divinidades, o sea, vuelve a retomar todo esto antiguo y lo coloca al hombre en estas representaciones artísticas, en esta literatura, de frente a estas fuerzas de la naturaleza. Lo hacen parte de él, pero al mismo tiempo conmueven al hombre, ¿vale? Lo hacen cimbrarse. Nostalgia ante los tiempos pretéritos y añoranzas de viejas tradiciones. El romanticismo de hecho va a derivar en una corriente literaria muy específica que es el cuento fantástico romántico, que es, les adelanto, eso tiene mucho que ver con el ocaso de la literatura gótica. Ahorita hablaré de eso. Aceptación de la naturaleza humana finita e imperfecta. Por eso muchas de las obras góticas terminan en tragedia, precisamente porque el humano se ve como un ser finito, un ser mortal, un ser que toma malas decisiones. Esto lo matizan mucho. Y una redefinición de lo divino y lo demoníaco. Entonces ya lo divino, ¿se acuerdan? Y aquí vemos qué tan útil fue todas las sesiones previas. ¿Se acuerdan que vimos en Cristianismo y Edad Media cómo agarró una forma el diablo o los demonios o Satanás muy específica, basado en todos los elementos paganos, y ahí con un poquito de aderezo de la tradición religiosa? Y Dios, pues Dios es santo, sumo, impecable. O sea, estas eran las fuerzas antitéticas con las que jugaba la iglesia ante sus fieles. Bueno, pues el romanticismo va a redefinir y al hombre lo va a acercar a la divinidad, y también lo va a acercar a lo demoníaco, porque el hombre puede ser tentado por un diablo que es como si fuera otro hombre, pero muy astuto. Y el mismo Dios puede cometer errores, y el romanticismo en ciertas obras como los poemas de Jean-Paul Richter
van a matizar y a expresar este tema de la debilidad de la divinidad, ¿vale? De su falibilidad. Bueno, y el tercer antecedente, el teatro isabelino, que de hecho ese sí es mucho más antiguo. Fue cultivado entre 1578 y 1642, precisamente en el reinado de la reina Isabel. Fue el mayor exponente de este tipo de teatro fue Shakespeare, William Shakespeare. ¿Y qué podemos ver en estas obras isabelinas? Bueno, ya saben que se orientan a los dramas históricos, a las tragedias o hasta las comedias, ¿no? Pero lo que tiene muy importante es que en estas situaciones que son muy urbanas, muy cotidianas, se juega constantemente con elementos sobrenaturales y elementos fantásticos, ya sea en Hamlet, en Otelo, en Sueño de una noche de verano. Entonces, incluso en estas obras que tienen un carácter trágico o serio y que exponen cuestiones muy, como Macbeth también, muy esenciales del corazón humano, como lo es la ambición, como lo es el odio, como lo es la venganza. O sea, en esa tragedia insertado, pues aún así el teatro isabelino tiene algunos elementos fantásticos, ¿no? Como les digo, en Sueño de una noche de verano, aunque es una comedia, o por ejemplo en el mismo Macbeth, ¿no? La Hécate y las brujas que están ahí viendo cómo causan la destrucción. Entonces, todo este tipo de cosas estaban en el teatro isabelino. Entonces, cuando nosotros ya llegamos, ahora sí, al tema de la literatura gótica, bueno, pues hay un movimiento muy cercano que es en Francia, que es la Ilustración, que de repente como que dice, señores, limiten todo lo fantástico, toda la literatura de tenor recreativo, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de progreso, de la sociedad, del beneficio de los pueblos, esto, ¿no? Hay un movimiento ya que se ha levantado reaccionario, que es el romanticismo, que dice, no, no me quites eso, si esta es la vida civil, prefiero regresar a la naturaleza, prefiero la vida montaraz, prefiero recrearme en la música, recrearme en la lectura, recrearme en la contemplación a través de la pintura o de las esculturas. Es este romanticismo, ¿no? Y redefine las relaciones con las entidades naturales, con las entidades divinas, y que ya venía previamente, mucho tiempo antes, el teatro isabelino, ya había un modelo de literatura que, para atender a temas bastante mundanos, a temas pues como de estas intrigas en las cortes, venganzas familiares y demás, de estos temas se servía de elementos fantásticos, ya sabía cómo insertarlos sin desfigurar la esencia, que era pues un drama, era una tragedia o era una comedia. Entonces ya había un precedente literario de cómo se podía hacer esto. Entonces la literatura gótica empieza a beber de esto y comienza apareciendo una obra en 1764, su obra emblema, El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, sale en 1764. Y El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, usa un adjetivo muy interesante. De hecho, el subtítulo de esta novela del Castillo de Otranto es Una novela gótica. El uso de este adjetivo que deliberadamente hace Walpole, ¿qué es lo gótico? Bueno, lo gótico viene en términos muy generales de la palabra godo. Si se acuerdan también eso creo que lo hablamos un poquito en el tema de cristianismo y Edad Media, de la separación del cisma del Imperio Romano. Bueno, pues acuérdense que unos jugadores muy importantes ahí fueron los visigodos y los ostrogodos. Entonces, por antonomasia, godo, que es el final del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, godo o gótico significa medieval. Entonces es una novela medieval, pero no hablando directamente de la Edad Media, que fue mucho más larga y incluía muchas cosas. Gótico hace específicamente referencia a la forma artística que adquirió, que sobre todo lo podemos ver en las grandes catedrales y en las pinturas góticas, que es una representación muy recargada, muy religiosa y de repente es muy oscura. Así es como el arte gótico se define. Entonces, una novela gótica es una novela medieval de un tipo muy especial, y eso ya nos empieza a dar una señal de qué vamos a esperar con la literatura gótica. Nos van a hablar de estas locaciones sombrías, oscuras, de hace mucho tiempo, de monjes, de monasterios, de intrigas en la realeza. Va a recuperar como todo esto el gótico, y pues nos lo va a mostrar ya a través de una literatura orientada a generar miedo en su audiencia. Entonces, esta es la obra emblema, El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, y pues le pone, insisto, el mismo subtítulo, una novela gótica. Bueno, ¿dónde se cultiva el gótico en esta época, a partir de 1764? Bueno, principalmente
se va a cultivar en Inglaterra, que es donde nace la literatura gótica y están quizás algunos de sus más señeros exponentes, pero también hay un gótico francés breve, pero también hay un gótico francés y un gótico alemán. Aunque el gótico francés, digo nada más como un comentario, insisto, es muy breve, podemos verlo en Jacques Cazotte, podemos verlo en Paul Féval, podemos verlo incluso en algunos relatos del Marqués de Sade, que son los que menos tratan del tema sexual, tienen ese sabor gótico y precisamente bebieron directamente por las fechas de la literatura gótica. Aunque en Francia esto va a ser muy fugaz y más bien se va ya a orientar a una otra tendencia literaria, que es el decadentismo, que no es propiamente literatura de terror, pero bueno, está también muy emparentada con estos elementos del romanticismo y de lo gótico. Y eso, bueno, también si gustan en alguna ocasión hablamos de ese tipo de literatura que es muy interesante, el decadentismo. Y en Alemania, lo gótico nunca se va a poder separar del romanticismo. De hecho, hay un movimiento alemán que es el romanticismo negro, y este romanticismo negro es la parte más siniestra de todas estas expresiones artísticas románticas. Tiene ahí otro tipo de florecimiento, lo gótico, porque Alemania era muy diferente de Inglaterra, que Inglaterra, recuerden, ya venía también este tema de la revolución industrial, entonces siempre ha sido una nación muy comercial, Inglaterra, y Alemania, por el contrario, siempre ha sido una nación que nunca se ha despegado mucho de sus orígenes naturales, artísticos, por temas de continuidad de sus pensadores filosóficos, de sus músicos, y etcétera, ¿no? Que no profundizaremos, pero es importante que sepan esto, porque si hay gótico ahí, en estas tres naciones sobre todo, pero florece de maneras distintas, dura periodos distintos y se representa de manera distinta. También hay un gótico que no está aquí, un gótico un poco más tardío, que va a ser el gótico norteamericano. Hablaremos más adelante de ese gótico. Bueno, consolidación. Ya están los países, ya están los elementos centrados. Ahora sí, como ya estaba todo dispuesto, todos estos elementos, y los escritores, los artistas, pronto empezaron ya a poner manos a la obra para generar este tipo de estructuras narrativas góticas, el gótico se presenta en dos versiones, porque era tan sencillo, tan fácil identificar qué elementos conformaban la literatura gótica, que pudo ser cultivado tanto en forma de novela, como pues Melmo del Errabundo de Charles Maturin, como El Castillo de Otranto, como Los Misterios de Udolfo, como Vathek de William Beckford, o en relato, que Eta Hoffmann, por ejemplo, fue un gran exponente de este relato, ¿no? Y hay muchísimos relatos góticos dispersos de autores que propiamente nunca hicieron una novela, pero se dedicaron mucho al relato gótico, ¿no? En estos tres países, en Francia, en Inglaterra y en Alemania. Y bueno, pues con esto vemos ahora sí el origen. Así fue como se asentó el gótico, surge en Europa en estos países, esos son los movimientos precursores que tiene el gótico, y bueno, pues así es como empieza ya a tomar una forma real y empieza a impulsarse durante pues todas estas postrimerías del siglo XVIII. Ahora, vamos a hablar ahora sí de la caracterización de la literatura gótica. ¿Cuáles son esos elementos y esas constantes? ¿Cuáles son sus características y de qué trataba generalmente la literatura gótica? Bueno, el gótico, insisto, tiene características muy específicas, inequívocas para decir esto es literatura gótica, ¿vale? Y es relativamente sencillo de reproducirlo. Primero que nada, tiene locaciones típicas todo el gótico. Bosques sombríos, castillos abandonados, mazmorras, casonas de esas viejas, medio derruidas, en las granjas lejanas, en los bosques, al pie de las montañas. Esas son las locaciones maravillosas y que le gustan mucho al gótico. O hasta conventos, pero conventos de pesadillas y de miedo, los monjes callados, todo oscuro, el lóbrego. Esas son sus locaciones favoritas. Tiene muchas figuras sobrenaturales, insisto, que sirven a introducir elementos de terror, aunque lo hacen de manera diferente, dependiendo del autor. Demonios, fantasmas, cadáveres que hablan, esqueletos que se retuercen, brujas, criaturas extrañas, vampiros, criatura como la criatura del Dr. Frankenstein. Entonces, tiene estas figuras sobrenaturales o maravillosas, que es diferente, se parece lo sobrenatural, lo maravilloso, pero hay una pequeña diferencia que aclararé más adelante. Y en elementos oníricos, muchos de estas novelas son un recurso muy subjetivo que apunta a la subjetividad que heredó del romanticismo. Es que muchos de los personajes tienen pesadillas, visiones del pasado, se acuerdan o tienen premoniciones de cosas que están sucediendo o que van a pasar, alucinan, entran en locura. Entonces tiene mucho este elemento que es el que introduce ya la subjetividad del personaje, lo que no expresa abiertamente con sus acciones, sus temores, sus pasiones, sus deseos, todo este elemento.
Tiene tópicos que desafían lo racional. Los eventos gravitan en torno a tres cosas, sobre todo a lo maravilloso, lo extraño y lo fantástico. De aquí hablo rápidamente esta distinción. Lo extraño es aquello que no transgrede lo racional, pero que coquetea con lo sobrenatural. Es algo atípico, es algo que no estamos habituados, es algo que sorprende, pero al final no deja de estar encasillado. Hay autores que usan mucho lo extraño en sus relatos o en sus novelas. Lo maravilloso es un acto sobrenatural, es la introducción de un hecho fabuloso, un hecho preternatural, algo que rompe con la lógica, con las leyes de la naturaleza, una vez, pero se mantiene. Todo el escenario lógico, real, todo lo demás se mantiene. Solamente ese hecho es maravilloso, es para asombrarse, porque pues no debería de estar pasando. Una aparición de un espectro, el diablo que se acerca a hacerte un trato, una bruja que está por ahí haciendo un hechizo, una magia, bueno, todo esto, un vampiro. Esto es maravilloso, la introducción de lo maravilloso. Y lo fantástico, que no lo usa tanto el gótico, pero al final ya empieza a explotarlo más en ciertas obras, es al revés. Aquí ya lo sobrenatural no es la excepción, sino la regla. Lo fantástico está ya muy emparentado con los cuentos populares y con los cuentos del romanticismo alemán, donde ya son ambientes donde, como si nada, hay ninfas, hay hadas, hay héroes, hay dragones, hay criaturas. Eso ya es habitual, ya no es tan sorprendente, ¿vale? Se mueven llamas en esa escena, en ese espectro, ¿no? Eso es lo fantástico. Y el gótico, pues va a gravitar o va a jugar con estos elementos. De repente va a hacer sentir que, bueno, es que esto es muy familiar y ¿quién nos asusta? ¿Por qué nos asustan con, pues, estas cosas? O de repente sí, todo obedece a las reglas de la razón, de la civilización. Y de repente por ahí se introduce un evento maravilloso. Entonces, el gótico va a jugar con esto. Hay pasiones desbordadas. ¿Se acuerdan del teatro isabelino? Hay pasiones desbordadas. Los personajes suelen ser dominados por el amor, la ira, la avaricia, el miedo. Entonces siempre hay una intriga de alguien o una pasión, un drama, una muerte por amor, o alguien que quiere regresar a alguien de la tumba, o alguien que quiere deshacerse de un heredero. O sea, estas intrigas de pasiones son muy recurrentes en la literatura gótica. Y ambientaciones pretéritas. Aquí es donde vemos claramente que eso de lo gótico, lo godo, lo medieval, pues cobra factura. Le encanta a la literatura gótica hacer alusión a épocas antiguas medievales, aunque es de 1700 y pico, ya es de 1800 entrar a la literatura gótica. Casi todos los eventos que va a narrar son eventos anteriores, eventos de principios de 1700, eventos de 1600, o va a hacer alusiones, a muchas veces en forma de cartas, de epístolas, de diarios, de que esta situación tan extraña, tan maravillosa, no está empezando ahorita, se viene lastrando desde tantas épocas, ¿no? Desde la Edad Media, desde el siglo X, todo esto. Entonces, tiene mucho esta añoranza y por eso también da la ambientación muy antigua, muy gótica, ¿vale? Gusta con esto anticuado a su época, es parte de su encanto. Y las temáticas, si bien el gótico, casi todas las obras de gótico, por lo menos que yo he leído, juegan con estos tres elementos que les voy a mostrar y tienden o se orillan hacia uno, casi todas lo superponen. O sea, en algún momento es una cosa, en otro momento es otra. Sí hay algunas que son enteramente de una de las temáticas que les voy a decir, pero sobre todo son los cuentos cortos. La mayoría ya de las obras grandes sí tienen los tres elementos, ¿vale? En distinta proporción, pero los tiene. Y algunos cuentos sí son solo de uno de los tópicos que les voy a mencionar. El primero, seres sobrenaturales, ¿no? Que un vampiro, que una bruja, les digo, ¿no? Este monstruo, el Dr. Frankenstein. O sea, tiene muchas criaturas de estas. Tiene diablos, espectros, difuntos que regresan de la vida, cadáveres que caminan, osamentas que hablan. O sea, tiene mucho esto de los seres sobrenaturales. Otra temática importantísima del gótico. Creo que hasta más que los seres sobrenaturales. El pecado, la redención y el castigo. La literatura gótica fue una gran forma, y de nuevo, aquí vemos cómo pesan sus antecedentes en la Ilustración, fue una gran forma de criticar a la religión católica. La mayoría de las figuras religiosas católicas que salen en las novelas o en los cuentos góticos hablan de una manera peyorativa hacia la religión católica. Los monjes son avaros, los obispos son lujuriosos, solo quieren poder, traman intrigas, al interior de los conventos suceden atrocidades espantosas, no hay compasión, no hay misericordia. Entonces, mucho habla de esto y pone la perspectiva de la religiosidad por esto
ya distinta, de la espiritualidad distinta a la de la religión. Porque la religión, la misma novela o el cuento te deja ver lo implacable y lo insensible que es, pero los personajes replantean su relación con la divinidad. Ya no necesitan esta mediación de la iglesia, sino que lo hacen a través del sacrificio personal, de la búsqueda del autoconocimiento, de cualquier cosa. Eso, como pueden darse cuenta, también es algo que heredó del romanticismo alemán, que replanteó la relación con la divinidad y lo demoníaco. Bueno, pues este tema es muy muy importante. Hay relatos como el envenenador de Montremos, que no hay cosas sobrenaturales, solamente habla de ese tema. Es un muy buen relato gótico, que de hecho se los voy a compartir. Ahorita les comento al final. Y pasiones y tragedias. De nuevo, no se muestra ajeno a esto, porque uno de los grandes ejes que va a tener y que es lo que le va a permitir articular cómo meto seres sobrenaturales, cómo meto estas criaturas que pues le gustan tanto a los lectores, ese sobresalto, ese miedo, ese morbo de ver qué aparece ahí, y cómo hablo de este tema del castigo y la redención sin hacerlo un relato moralista, un relato religioso, una crítica abierta, pues a través de la narración de una pasión, de una tragedia, ¿vale? Que está muy exaltada en los personajes. Y esto, pues, es la herencia del teatro isabelino, sobre todo, ¿no? Que le enseñó cómo se puede hacer esa representación, pero utilizando elementos sobrenaturales. Y, bueno, esto que les voy a mostrar es muy chistoso. Es de David Roas, del prólogo de David Roas a una antología de relato gótico, donde muestra un extracto de un diario francés de 1700, de finales de 1700, cuando ya empezaba a estar en un poquito, ya se anticipaba el ocaso del relato gótico, de la narrativa gótica. Este diario francés pone a manera de sátira los ingredientes perfectos para que cualquiera sea un experto escritor de literatura gótica. Y vean, esto de manera muy sucinta y muy graciosa nos muestra todo lo que les he mencionado. Bueno, ¿quieres escribir un buen relato gótico? No debe de faltarte ninguno de estos ingredientes. Un viejo castillo medio en ruinas, un largo corredor con muchas puertas, muchas de las cuales deben estar ocultas para el misterio, 3 cadáveres aún sangrantes, supurando, con cortes, con los ojos todavía moviéndose, acuosos, 3 esqueletos en sus ataúdes, listos para asustar o brincar en cualquier momento, una anciana ahorcada, con algunas puñaladas en la garganta, esa violencia, esa tragedia, ladrones y bandidos a discreción que vas a utilizar dependiendo del relato o de la novela por donde vaya para causarle traspiés al protagonista, una dosis suficiente de murmullos, gemidos ahogados y horribles estrépitos. Cruje la casa, se cae la puerta, silba el viento entrando por la ventana rota, la gente anda hablando ahí atrás de los pasillos. Todos estos ingredientes bien mezclados y divididos en 3 porciones o volúmenes producen una excelente mezcla que todos los que no tienen la sangre negra podrán tomar en el baño inmediatamente antes de irse a dormir. Así se sentirá mejor su efecto. El periódico es El Spectateur du Nord, 1798. Entonces, bueno, esto, insisto, resume perfectamente pues cuáles son las ópticas desde las cuales podemos ver la literatura gótica. ¿Cómo se ve desde afuera? Pues así es como se compone la literatura gótica. Bueno, variantes y sucesión. Hay una tipología general de la literatura gótica, y antes de entrar en esto, ahora sí quiero hablarles del declive de la literatura gótica, porque esto que vamos a ver a continuación ya nos dice todo el esplendor y también todo el ocaso de la literatura gótica. ¿Recuerdan la última lámina que vimos anterior? Esta lámina que nos habla acerca de estos elementos distintivos de la literatura gótica. Bueno, el mayor éxito de la literatura gótica fue al mismo tiempo su peor enemigo. Es decir, el tener esos tópicos tan marcados y que no se salían de que lo sobrenatural y las pasiones y temas eclesiásticos o de Dios o de maldiciones y demás, y el que siempre hubiera un castillo, una oscuridad, un bandido, que siempre fuera igual con los mismos elementos y que fuera tan fácil de cultivarse, tanto en faceta de novela como de relato corto, hizo que el público se fuera hartando poco a poco, que ya no hubiera novedad. Y eso es cierto. Leer un relato gótico tras otro es muy similar, es como lo que pasa actualmente con los pastiches Lovecraftianos, ¿no? Uno lee un pastiche Lovecraftiano y pues se ha leído ya 50 pastiches Lovecraftianos, ¿no? Entonces, algo parecido empezó a suceder con la literatura gótica después de 1800. De hecho, es por 1819-1820, con Melmoth el Errabundo, que ya es el declive oficial, es la cumbre de la literatura gótica, y a partir de ahí es su declive. Les decía que alguien toma la estafeta, un tipo de literatura que ahorita les mencionaré,
Pero eso es lo que hay que decir sobre el cierre. No fue un cierre, digamos, abrupto, es un cierre que ya se veía venir precisamente por la repetición de los temas, por la sencillez que a veces le daban a la obra, que simplemente era cópiate estos elementos y pues aquí tienes un cuento gótico, y pues precisamente porque tuvo mucho auge entre los lectores. Entonces al acumular lecturas, revistillas y todo esto de literatura gótica, pues ya dejó de ser atractiva, ¿vale? Pero antes de que eso pasara, se cultivaron diversas formas de literatura gótica. Yo les voy a ofrecer dos maneras de clasificarlos, ¿vale? De categorizarlos. Una, la más general, que me parece que es por el tenor en general global que presenta esa obra, la aproximación o el enfoque de esa obra. Esta la estoy tomando de David Roas, de nuevo, estoy en deuda con ese libro maravilloso, ese prólogo. Y la que les voy a mostrar después es más cronológica, ¿vale? Entonces, bueno, hablando por tópicos generales, podemos hablar de un gótico sobrenatural y de un gótico sentimental. El gótico sobrenatural, de lo que nos va a hablar, es su eje o su gran núcleo, es la transgresión de lo racional. Se va a mover mucho sobre lo maravilloso. ¿Se acuerdan que les hablé de lo maravilloso? De este evento que infringe las leyes de la naturaleza, que es algo inaudito, algo sorprendente, algo que no debería de estar ahí, que un muerto se levante, que un espectro me visite, que el diablo me ofrezca un trato a cambio de mi alma. Bueno, eso va a ser el eje que va a vertebrar toda la historia, y a partir de allá los elementos. ¿Cuál es la descripción o qué cosas generales podemos ver en esto? Vemos influencia y magnitud de los poderes malignos, porque para que entren figuras sobrenaturales casi siempre está involucrado ahí un tema de un espíritu funesto, del diablo, de la malignidad. Siempre se le da mucha preeminencia a eso. Hay una introspección, podemos ver una introspección psicológica en toda la obra. De nuevo, como es sobrenatural, va a hablar mucho de visiones, de pesadillas, de retrospectivas, de premonición, todo esto. Entonces va a haber, a través de esto, vamos a poder ver mucho del mundo interior de cierto personaje. Tiene elementos fantásticos, o sea, naturalmente tiene elementos fantásticos insertados dentro de un marco realista. Entonces nos vamos a mover en toda la novela, en conventos, en las cortes, en una casa de campo, con trabajadores sencillos, pero van a ver ahí algunos elementos fantásticos que van a estar siendo usados a discreción por el autor. ¿Cuáles son los ejemplos de este tipo de gótico sobrenatural? Esta novela del monje, Los elixires del diablo de T. Hoffmann, Cónclave de cadáveres, que es un gran relato que se los voy a compartir también, Melmoth el errabundo, Frankenstein, Drácula y Vathek. Y vean, ahí metí Drácula, por eso que les decía, ¿no? Que Drácula ya es casi de finales del siglo, bueno, principios del siglo XX, ¿no? Pero sin embargo cuenta, por lo que les comentaba al inicio, de que todavía lo gótico siguió evolucionando y sus elementos eran tan propicios para una historia de terror que mucho tiempo después se siguen tomando en consideración para escribir historias de terror, ¿vale? O Vathek de William Bedford. Estos son de este tipo de un gótico sobrenatural. Se transgrede las leyes naturales. Ahí hay algo maravilloso. Y el otro tipo es el gótico sentimental. El gótico sentimental hace lo opuesto. Racionaliza lo fantástico, es decir, nos movemos en un escenario que de repente tiene pues estos temas extraños, mágicos, por momentos nos parece que es mágico, sobrenatural, hay muchas situaciones inexplicables, pero al final de la obra, cuando ya empieza a terminar, se nos explican todas las cosas y ya se centra la atención en el argumento que tenía que ver generalmente con el personaje, ya no en el hecho sobrenatural como tal. ¿Qué hay aquí? Una preeminencia del bien sobre el mal y capacidad de redención sobre todo. La mayoría de las obras de gótico sentimental tienen esta forma, son muy aleccionadoras. Nos hablan de que un personaje se redime al final, de que recapacita, de que recibe el indulto, lo perdonan. Entonces son novelas en muchos sentidos que están hechas para leerse así, como algo más serio, algo más naturalista, ¿vale? Que refleja, ya hablé un poquito del naturalismo con Chekhov, pues refleja lo que es la naturaleza de la persona, cómo es y por qué llegó ahí. El gótico sentimental lo va a hacer mucho. El protagonista lo utiliza como cauce de los misterios de la vida. Entonces sí va a meter, les decía, a coquetear con estos elementos fantásticos o sobrenaturales, pero siempre van a ser como para reflejar la posición que tiene el protagonista, sus decisiones, su moral, su conciencia, cómo maneja la culpabilidad, cómo se supera a sí mismo. O sea, todo esto, más bien estos elementos van a jugar para darle fuerza al personaje, el protagonista.
y eventos maravillosos más que fantásticos, ¿no? Sí puede haber ahí y sí va a haber de hecho algunas cuestiones asombrosas, pero son excepcionales. O sea, no se va a mover como el anterior en lo sobrenatural toda la narración, sino si lo usa, lo va a usar simplemente de una manera muy sutil, ¿vale? Y pues, ¿qué ejemplos de esto hay en obras? Pues, Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, La joven invisible de Mary Shelley, Cumbres borrascosas. Cumbres borrascosas, a pesar del tiempo que media, es una novela que tiene todo este sabor gótico, ¿vale? De hecho, Jane Eyre, de otra de las hermanas Bronte, también creo que es más gótica que muchos cuentos góticos que he leído, ¿no? El envenenador de Montremós, que les decía que es un muy buen relato, y que no hay nada sobrenatural en el envenenador de Montremós, no hay nada sobrenatural. Aunque parece que sí, pero no. El castillo de los Cárpatos, de Julio Verne, que también es una novela gótica, y qué extraño en la obra de producción de Verne, pero bueno, el que la haya leído ya sabe que en el castillo de los Cárpatos no hay nada sobrenatural. Bueno, ya di un spoiler, pero hay mucha ficción del tipo de Verne, aunque es una novela típica de Verne. Bueno, esto es la tipología general. Un gótico sobrenatural, un gótico sentimental, que van a estimular partes distintas de la audiencia. El gusto por lo extraño, por lo fantástico, por lo macabro, y estos escenarios macabros, oscuros, lóbregos, pero centrados en una historia más naturalista, ¿vale? Bueno, y ahora una tipología general, pero en forma cronológica, ¿vale? Que aquí sí vamos a ver ya los ocasos de la literatura gótica, ¿no? El gótico inicial, 1764 se inaugura con el Castillo de Otranto de Horace Walpole y termina, bueno, aquí lo estoy fechando por las obras, en 1796. En estos años es en los que se consolida y va tomando auge la literatura gótica, ¿no? ¿Qué autores podemos ver? Pues Horace Walpole, Anne Radcliffe, William Beckford. Naturalmente estoy omitiendo a muchísimos autores. Yo sé que aquí yo no acabaría, les digo que el gótico fue cultivado muchísimo, fue muy socorrido, fue muy prolífica la literatura gótica. O sea, no acabaría de enumerarles las obras buenas. Solamente estoy dando algo así como representativo, como notable, simplemente, ¿vale? Horace Walpole, Anne Radcliffe y William Beckford. ¿Qué obras son muy señeras de esta época? El Castillo de Otranto, Los misterios de Udolfo y Vathek, ¿vale? Y una nota ahí que nada más que comento, que puede caracterizar esa época, pues sienta las bases y cimenta el estilo del género. Entonces lo posiciona, lo coloca ya como el género predominante literario de esa época y lo pone en el gusto de los lectores. Entonces en este periodo va germinando todo este gran éxito de estos autores. Luego el gótico cumbre, que va de 1796, ya de los finales del siglo XVIII, a 1820. Aquí ya, el gótico, los autores que empiezan a escribir ahí, ya tienen muchísima tradición, mucha escuela, dijéramos, ya tienen la práctica, ya han visto lo que las otras figuras hicieron y lo empiezan a cultivar ya mucho más cuidadamente, elaboradamente, lo llevan, ahora sí, ya a su cumbre. Tenemos ahí a Matthew Lewis, a Eta Hoffman y a Charles Maturin. Con El monje, que El monje es una obra emblemática del gótico. El monje de Matthew Lewis es emblemática del gótico, pero ya de su cumbre, ya su versión refinada y donde todos los tópicos que ya mencionamos y las características las vamos a encontrar ahí. Es del gótico sobrenatural, por supuesto, El monje. Los elixires del diablo, de Eta Hoffman, también sobrenatural. Y Melmoth el errabundo. Melmoth es muy importante y lo tengo mucho en la cabeza porque lo estoy terminando de leer, porque ven que lo voy a reseñar el mes que viene. Pero Melmoth es al mismo tiempo la cumbre, y después de Melmoth viene ya el ocaso de la literatura gótica. Ya, era todo lo que tenía que dar la literatura gótica. Ya no hay más. Y viene su declive. ¿Qué hace esta época? Bueno, pues logra un dominio pleno de la técnica narrativa. Ya sabe cómo usar perfectamente los recursos que tiene la literatura gótica para generar una obra entrañable. Y el gótico victoriano. Aquí es importante, aquí ya se empiezan a superponer las fechas, ¿no? De la época victoriana, que hablé de esto cuando hablé de las escritoras victorianas, los cuentos de brujas de escritoras victorianas, el reinado de la reina Victoria, 1837 a 1901. Aquí lo que hacen estas autoras es que, sin ser propiamente góticas, porque están inscritas de hecho en otros géneros sus relatos, muchas de sus grandes obras, pero toman fuertemente los elementos del gótico, los que ya mencionamos, las casonas, las pasiones, de repente algo que parece sobrenatural pero que tiene una explicación, ellos lo toman. Entonces por eso se considera dentro de la literatura gótica, aunque también por fechas pues ya llega al siglo XX, a 1901, ¿no? Pero bueno, ¿a quién podemos encontrar aquí? A Elizabeth Gaskell, Robert Louis Stevenson, a Charles Dickens,
¿Vale? Estos son autores que vean, o sea, Robert Louis Stevenson o Charles Dickens, que tiene otras obras, lo que les digo, Elizabeth Gaskell, que son más naturalistas, más costumbristas, pero se inscriben dentro del gótico, porque tienen relatos o tienen novelas que tú las lees y perfectamente son novelas de corte gótico, aunque tiene ya diferencias porque ya es la influencia de la época y de la técnica ya más moderna de estos autores. Podemos encontrar en obras como estas, como gran ejemplo, La bruja Lois de Elizabeth Gaskell, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Para leer anochecer, que es una antología que tiene Charles Dickens, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver relatos o novelas, en el caso de La bruja Lois o El Dr. Jekyll, que tienen todo el sabor de la literatura gótica y que utilizan plenamente todos los recursos. Y bueno, pues esta es la nota, ¿no? Incorpora lo gótico a temas y técnicas ya mucho más modernas, incluso como en el caso del Dr. Jekyll, que ya es un tema más de subjetividad, más simbólico. Bueno, ya saben todas las interpretaciones que tiene el Dr. Jekyll, ¿no? Pero usa toda esta ambientación gótica en una época mucho más moderna. Y otro movimiento, el romanticismo oscuro o gótico norteamericano, pero más propiamente a mí me parece un romanticismo oscuro, por eso le he dejado esa nomenclatura, que va de 1840 a 1856. De hecho, es un periodo muy breve, son prácticamente 20 años. Y en este gótico surgen tres grandes figuras, bueno, obras de tres grandes figuras: Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne y Herman Melville. Por supuesto que si leemos a Poe, muchas de sus obras, no todas sus obras, porque sabemos que fue un autor muy prolífico, un autor polifacético, pero muchas obras son realmente obras góticas. Tienen todo el sabor de una obra gótica, por ejemplo, El Pozo y el Péndulo, ¿no? O sea, más gótico no se puede eso. Pero ya por supuesto Poe lo combina con su maestría, con su tema psicológico o el tema detectivesco o ya otros temas ya más mórbidos, ¿no? Ya de su tipo de literatura que él tiene en algunos relatos, ¿no? Bueno, pues Edgar Allan Poe y Hawthorne y Melville también comparten la nacionalidad norteamericana. Entonces este gótico ya nos salimos un poquito de Europa y nos vamos a Estados Unidos. Y entonces, aunque fue un periodo relativamente breve, insisto, no más de 20 años que se cultivó, nos dejó grandes obras de corte gótico, porque ellos directamente se inspiraron en muchas obras de literatura gótica, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de estas obras de este periodo? Por ejemplo, de Poe, Ligeia y el Cuervo, muy góticos. Y fíjense, aquí es tanto un relato como un poema, ¿no? La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, esta novela, que es costumbrista, es una novela muy costumbrista, casi puritana, pero tiene todo el corte y los elementos góticos. Y Moby Dick y la veranda. Moby Dick, esta enorme novela, muy controversial, pero está escrita todavía por muchas situaciones como una literatura que bebe del gótico. Y por ejemplo, La veranda es bueno, los cuentos de La veranda son una colección de cuentos de Herman Melville, que aquí tenemos en la Biblia la fortuna de tenerlo, que tiene varios relatos que son de corte muy gótico, pero muy trágico. Lo que tienen estas obras, y por eso es que escogí este nombre de romanticismo oscuro sobre el otro, el de gótico norteamericano, primero porque, como les digo, no es propiamente gótico, pero tiene fuerte influencia gótica, pero fuertísima, más que con el romanticismo, ¿no? Pero sus preocupaciones son distintas, ya es una literatura mucho más trágica, mucho más pesimista. Les digo, estos cuentos de La veranda son para descorazonarse, ¿no? Bartleby vio La veranda, ¿no? Entonces, bueno, este es este tipo de literatura, y la nota, bueno, tiene una perspectiva trágica y pesimista, ¿no? Que en el gótico no había como tal. El gótico era más irse por lo sobrenatural, irse por lo aleccionador, pero en estos autores, en Poe, en Hawthorne, en Melville, sí está este elemento, ¿no? Pues Moby Dick, por ejemplo, sin hacer spoiler, pues lo sabemos, ¿no? Termina trágicamente, ¿no? Bueno, y ahora sí, estos fueron los periodos. Acuérdense que se termina el gótico, ya lo dije. Pero ¿quién toma la estafeta y quién también es en parte responsable de que se muera el gótico? Pues el romanticismo, ¿no? El romanticismo, por estas fechas en las que el gótico ya iba de salida de Melmoth, 1820 o principios de 1800, el romanticismo ya había alcanzado su auge. Y como mencioné al inicio, a través de muchas facetas de la literatura, de la escritura, la escultura, la música, la pintura, o sea, y se nutría de muchos movimientos paralelos. De hecho, el romanticismo, sobre todo el romanticismo alemán, tomó mucho del gótico y lo incorporó y lo perfeccionó, porque ya le dio mucha más trascendencia. El romanticismo tenía un dicho, el Sturm-Drang, ¿no? La tormenta y el ímpetu. Entonces buscaba la tormenta, que es una potencia de la naturaleza estremecedora, y el ímpetu, que es una potencia humana estremecedora. Entonces, tomaron muchos elementos del gótico y los incorporaron a sus propias obras, y las superaron en algunos sentidos porque le dieron más profundidad, más que un simple relato de terror. Y
El cuento, uno de esas formas literarias del romanticismo, fue el cuento fantástico romántico. Y este cuento fantástico romántico va a ser el sucesor y el verdugo de la narrativa del terror. Porque cuando empiezan a salir estas obras, porque fue tanto obras como narrativa como tal, como relatos, cuando empiezan a salir estos cuentos fantásticos románticos, la gente se queda ya más prendada con eso. Insisto, porque aquí se aluden abiertamente a fuerzas de la naturaleza, o sea, recuperan toda esta tradición que la ilustración, recuerden, pues seguimos viniendo de la ilustración, que la ilustración le había quitado a Europa, ¿no? Entonces de nuevo nos hablan de la mitología, de tiempos antiguos, pero ya no medievales, mucho más antiguos, de seres fantásticos, de otros mundos. Entonces tiene mucho más profundidad, tiene mucho más fondo que la literatura gótica y tiene temáticas mucho más amplias. Ya no se restringe a esos tópicos que le dieron autoridad a la literatura gótica. Entonces, empieza a surgir, a proliferar este tipo de cuento, la literatura gótica ya no tiene nada nuevo que ofrecer. Y entonces ya el cuento romántico, fantástico, ya toma su lugar. ¿Vale? Y, bueno, ¿cuáles son los ejemplos nada más como de este tipo de obras de romanticismo fantástico? Bueno, pues la novela El Fausto de Goethe, que si bien, lo que les digo, tiene muchísimas interpretaciones, es una tremenda novela El Fausto, pero fundamentalmente es una historia fantástica. Entonces tiene ese elemento que gusta del diablo, de los pactos, de los ángeles del cielo, pero sobre un argumento mucho más robusto de lo que la narrativa gótica hubiera hecho. Fantasus, que es una antología de Ludwig Tieck, que fue al que mucho tiempo se le adjudicó la autoría de No despertéis a los muertos, que ya después supimos que era de Ernst Rauppach. Bueno, tiene una antología propia de estos relatos fantásticos, cuentos fantásticos románticos, muy oscuros algunos. Y los hermanos Grimm, ¿se acuerdan de la sesión que vimos de cuentos populares? Por eso les digo que aquí es donde vemos que por eso teníamos que ver todas las sesiones, para ver cómo la historia de la literatura se va imbricando, se va hilando entre ella, ¿no? Y se va alimentando y retroalimentando con el paso del tiempo. Bueno, ¿se acuerdan que por esas épocas los Grimm se habían puesto a recopilar todas estas historias fantásticas de tradición oral y las empezaron a publicar ya con sus formas, digamos, más fieles, pero también ya hechas para entretener? ¿Se acuerdan que era una de las funciones del cuento popular? Era entretenido, además de ser aleccionador. Bueno, pues por esas épocas empieza ya a tener su auge todos estos cuentos populares. Entonces, pues ya la gente tiene ya muchas más obras que son más atractivas, más variadas y más profundas que la literatura gótica. Y así es como el romanticismo es a la vez la continuación, toma mucho del gótico, pero termina por enterrarlo. Y bueno, pues aquí vienen, ya voy a cerrar con algunas recomendaciones que espero les gusten. Primero, recomendaciones de novelas, por supuesto El Castillo de Otranto, que les voy a dejar una sorpresa. Ahorita se las menciono. El Castillo de Otranto, de Horace Walpole. El Monje, de Matthew Lewis, ya lo mencioné. Y Frankenstein, que es mucho más tardío. Frankenstein sale después del ya el declive del gótico. Y es una gran novela gótica. Y a pesar de que su argumento, de nuevo, también es una novela muy analizada y muy profunda. Esa edición que ven ahí es para mí la mejor edición que hay en español. Es de Ariel. Bueno, a pesar que tiene muchas significaciones y se presta muchas interpretaciones, es una novela que está encauzada dentro de la tradición gótica, ¿vale? Y Mary Shelley, pues por supuesto, ¿no? Hablando de Mary Shelley, esta colección de cuentos góticos está buenísima, buenísima, tiene muchos buenos relatos. Yo les recomiendo ahí El Mortal Inmortal, que es mi relato favorito y más conmovedor. El manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potocki. Es una novela, una novelota, pero es una novelota compuesta de muchas historias pequeñas, como los cuentos de Canterbury o como el Quijote, que son así muchas anécdotas, como las Mil y una Noches. Pues así es. Entonces, si pueden leer o fragmentos del manuscrito hallado en Zaragoza, no se lo pierdan. Está muy, muy bueno, ¿no? Y les digo, tiene historias pequeñas, entonces no tienen que leer toda la novela para disfrutarlo. Esta antología, Paseando con Fantasmas, que tiene el prólogo de David Roas, magnífico prólogo, y los relatos que vienen ahí están increíbles, me gustaron muchísimo. Y tengo ven que tengo Frenesí Gótico, pero estos me parecieron más diversos. Además son más porque son más pequeñitos, ¿no? Bueno, ahorita les comento algo de esa novela y cerramos las recomendaciones. Melmoth el Errabundo, les traigo la reseña la última semana de julio, ya no diré más de esa novela. Gustavo Adolfo Bécquer, que fue mucho después del el periodo de lo gótico, está más inscrito de hecho en el periodo del romanticismo tardío, y es español, y a pesar de estas separaciones geográficas y temporales,
este ejemplar de leyendas, o bueno, su ejemplar de leyendas, aquí pongo el de cátedra que me parece magnífico, es una gran muestra de la literatura gótica, pues ya después de que el gótico oficialmente había desaparecido. Ese de leyenda está muy bueno, seguro lo han leído, ¿no? A mí me encanta El rayo de luna, La corza blanca, magníficas obras de Becker. Y Cumbres borrascosas, lo que les decía, esa novela que yo sé que es la favorita de muchos del canal, pues es una gran obra de corte y de inspiración gótica, aunque no tiene nada que ver con... Bueno, léanla ustedes, ¿no? Pero no tiene que ver directamente con lo sobrenatural. Pero pues desde que nos empieza describiendo los páramos en las primeras páginas, pues ya sabemos qué nos podemos esperar de esa novela, ¿no? Entonces estas son recomendaciones que yo les hago, ¿no? Que me han gustado, que puedo, bueno, pues puedo decirle que les pueden interesar. Y pues vamos a cerrar con las conclusiones. Bueno, pues la literatura gótica, como vimos, fue el movimiento consecuente de procesos sociales y culturales vinculados sobre todo al racionalismo y al romanticismo. Y ya vimos cómo influyeron poderosamente en la literatura gótica. Sus características tan acotadas y específicas permitiera que fuera cultivado en diversas facetas y fuera relativamente fácil de reproducir. Por eso tanta proliferación de obra gótica y al mismo tiempo por eso llegó su declive, ¿no? Preconizaba la exaltación del espíritu y el imperio de las pasiones, heredado por supuesto del romanticismo, tópicos que le permitieron arraigarse en el gusto popular. Entonces satisfacían este tema del terror, pero sin dejar a un lado pues una historia álgida, ¿no? Que siempre le gustaba al espectador. Y finalmente pues fue exportada a distintos países y traspasó las barreras de su propia época, brindando inspiración y recursos a otras formas de narrativa. Y cierro con esto. Por eso la narrativa gótica, su importancia más allá de esas obras cumbre y de su periodo de apogeo y de auge, que reseñé hace poco tiempo, Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Y bueno, yo lo mencioné en la reseña, es una novela que tiene todo el sabor del gótico, pero pues que nos deja ver que lo escribió alguien que no es oriunda de ese periodo o de ese tipo de narrativa. Pero vean incluso los ecos, ¿no? Como Shirley Jackson, más allá, Siempre hemos vivido en el castillo. Drácula, que ya es muy tardío, lo de Becker, que ya fue mucho después del gótico, y seguramente seguirá viendo obras de este tenor, porque siempre nos va a gustar, por lo menos a mí, les digo que yo soy fan de ese tipo de literatura, estos pasadizos oscuros, esos rechinidos de puertas, esos pactos con el diablo, esos cadáveres que se levantan, siempre gustan, ¿no? Nada más a veces hay que tomar un respiro y no saturarse de esa literatura, pero por algo fueron parte y un peldaño importantísimo del camino de esto llamado literatura de terror. Entonces, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención. Les decía que les tenía una sorpresa en el grupo de Facebook. Voy a dejar subida, les digo, hay algunos reactivos sobre la literatura gótica, pero sobre todo les voy a dejar una parte, el capítulo dedicado a la literatura gótica de este libro de Rafael Llopis, que es La historia natural de los cuentos de miedo, por si quieren documentarse un poco más. Les voy a dejar 2 relatos, El envenenador de Montremós y no sé todavía si les dejo La novia fantasma o Cónclave de cadáveres, es que son muy buenos, pero tengo que copiarlos porque no están en internet, entonces tengo que fotografiarlos y convertirlos, pero bueno, les voy a dejar 2 buenos relatos góticos, breves y muy buenos relatos góticos. Les voy a dejar esta parte del libro de Llopis y les voy a dejar un video que es una magnífica reseña del Castillo de Otranto de Horace Walpole, que es de un canal que ya recomendé, que es Perdida en las nubes. Entonces, bueno, pues los que estén en el grupo, ojalá disfruten ese material y pues para todos los demás, muchísimas gracias por haberme visto. Si les gusta este contenido, si quieren más contenido así, suscríbanse, denle like y compartan. Y bueno, pues es todo por mi parte, les deseo un excelente domingo y pues mañana un maravilloso inicio de semana. Nos estamos viendo la próxima semana.